invitación. Juan Carlos, saludos. Gracias por la invitación y gracias por poder comunicarme con toda su audiencia. No, para ti, para nosotros te agradecemos este momento que nos estás cediendo ante una situación actual como la que está atravesando Venezuela. Juan, tú como presidente interino de Venezuela, ¿cómo ves la situación actual que está atravesando el país con Delcy Rodríguez como presidenta encargada en este momento? Mira, Delcy es más parecida a una dictadura interina, es decir, es la segunda de Nicolás Maduro. No somos ingenuos con esto. Tampoco lo es los Estados Unidos y el presidente Donald Trump. Lo decía muy claramente. Si Delcy Rodríguez no coopera y no cumple con las condiciones, correrá el mismo destino que Nicolás Maduro o peor. Fueron palabras del presidente Donald Trump. ¿Qué quiere decir esto? Que hay conciencia de que en Venezuela hoy hay presencia del ELN, de la disidencia de la FARC, de Hezbollah, por supuesto, del narcotráfico, por lo cual se le señala y está detenido preso muy acertadamente Nicolás Maduro, que es una señal de justicia para todos los venezolanos y el inicio entonces de un proceso de transición, que como toda transición son complejas, requieren esfuerzo, requieren además el entendimiento de lo que se denomina justicia transicional, reparación a las víctimas, por supuesto, hay una tarea de reinstitucionalización de todo el país secuestrado precisamente por quienes vemos en pantalla, los hermanos Rodríguez en este momento. Ahora, también hay que decirlo, Delcy Rodríguez maneja una situación imposible en este momento. Es decir, hay claras exigencias de liberación de presos políticos, lo decía ayer, por cierto, el presidente Donald Trump. Hay exigencias, por supuesto, de cara al tema comercial, que el tema petrolero para Venezuela es central, no solamente para los Estados Unidos, para levantar la industria petrolera, para buscar inversión en la industria, para levantarla y generar empleo y bienestar para los venezolanos. Así que para nosotros, sin ingenuidad y de cara a lo que hemos querido siempre, recuperar la democracia, que se haga justicia, ver a Nicolás Maduro enfrentando la justicia en sí mismo es reparador para miles, millones de víctimas, refugiados, quienes están en el exilio, y es el camino a reparar a esas víctimas, a sanar como sociedad y a recuperar nuestra democracia. Juan, durante su presidencia interina en Venezuela, me consta que se vivieron momentos muy duros, muy álgidos. Estuvo el tema de la ayuda humanitaria y se vivió un tema de persecución en contra del propio presidente interino y de quienes estaban en contra de, perdón, quienes estaban alrededor de él. En este momento, ¿qué es lo que a su juicio se estará viviendo dentro del régimen chavista? Por una parte, Delcy Rodríguez está siendo obligada prácticamente a cumplir un parámetro establecido por Washington, pero recordemos que ahí también hay otros personajes que tienen otras intenciones. ¿Cómo se estará en este momento la pugna de poderes dentro del gobierno, a tu juicio? Mira, hace 2 noches hubo un tiroteo, una situación bastante irregular alrededor de Miraflores. Eso es una señal. Hicieron ver que era una confusión. Una confusión, como ustedes saben, son 2 disparos, tres, no decenas y una hora de intercambio de disparos. Es decir, una pugna interna, sin duda alguna, debe haber mucho miedo. Debe haber preguntas de quién traicionó a Nicolás Maduro. La operación militar para extraer y llevar ante la justicia a Nicolás Maduro fue casi impecable. Es decir, fueron 3 horas, para que ustedes lo pongan en perspectiva, los que nos sintonizan o nos ven en este momento. Noriega, el dictador panameño del 89, tardó 2 semanas, atención, 2 semanas, poder llevárselo y que enfrentar a la justicia. Nicolás Maduro fueron 3 horas. Entonces, hay muchos señalamientos internos que pudo haber cooperación para entregar, o por lo menos para señalar ubicación de Nicolás Maduro, entre otras cosas. Y te puedo decir algo, comparto parte de esta tesis. Un Padrino López que se vio inofensivo, no solamente vulnerable, sino casi ridículo ante la operación de los Estados Unidos. No hubo una mínima defensa por parte de Padrino y quien hoy acompaña esa élite de la Fuerza Armada. Así que debe ser un momento complejo. Ahora, lo importante para nosotros, para la Alternativa Democrática, para la mayoría del país que quiere regresar, que quiere, que ve esto no solamente como justicia, sino como una oportunidad, como esperanza, como la posibilidad de reconstruir, como la posibilidad de abrazar a nuestra familia otra vez en Venezuela,
Sabemos que tenemos trabajo, que tenemos tarea, que hay que reinstitucionalizar el país. No es una tarea de un día, que sabemos la penetración de los grupos irregulares en Venezuela, que sabemos que en este momento siguen persiguiendo a opositores que simplemente celebraron, como celebramos millones, no solamente de venezolanos, sino en el mundo entero, la detención de un criminal. Entonces, esto configura sin duda el inicio de una transición. No va a estar completa hasta que veamos la liberación de presos políticos, hasta que veamos el retorno del hilo constitucional, hasta que veamos. Es parte de lo que está pasando. Estamos en vivo. Ya regresó la imagen con el expresidente interino Juan Guaidó. Juan, regresamos contigo. Sí, decía que vamos a ver vista o vamos a ver una transición completa cuando se liberen los presos políticos, cuando podamos regresar a Venezuela de manera segura, cuando tengamos oportunidades, cuando sepamos que el sistema judicial responde a los venezolanos y no a un pequeño grupo. Con lo cual, lo que quiero decir es que queda trabajo por hacer, estamos conscientes de eso. La buena noticia es que no hay ingenuidad ni de parte de nuestros aliados en los Estados Unidos, ni tampoco de la alternativa democrática y la oposición en Venezuela. Juan, la pregunta que nos hacemos muchos venezolanos en este momento, pasado un tiempo desde que finalizó su interinato en el año 2022, eh, ¿por qué no se negoció con Estados Unidos en ese momento y se hizo una acción como la que hemos visto durante su interinato para usted tenía 50, el apoyo de más de 50 países y tenía el mayor apoyo de los Estados Unidos? ¿Por qué no se negoció algo como lo que se está en este momento realizando, lo que se realizó en contra de Nicolás Maduro y este momento de transición? Es una muy buena pregunta y te la agradezco porque puedo decir con certeza, hasta con alegría, que Donald Trump es un hombre de palabra. Donald Trump es un hombre que cumple. Ayer estaba enviándole unas fotografías a un buen amigo que me acompañó en esa reunión en el Salón Oval en el 2020 y le decía, Donald Trump cumplió. Donald Trump es un hombre de palabra. En esa reunión, él dijo que esta era una posibilidad hace ya 6 años casi, un poco, 5 y un poco más. Y en ese momento el secretario de Defensa, ahora secretario de Guerra, cambiaron el nombre del secretariado, puso muchos peros. De hecho, lo escribió en su libro, el secretario de Defensa en ese momento. Luego llegó la pandemia casi de manera inmediata, una semana después que estuvimos en esa reunión. A pesar de eso, empezó el operativo en el Caribe, antinarcóticos, mucho más pequeño, obviamente, que esto. Se le puso la recompensa a Nicolás Maduro en ese momento de 15 millones de dólares. Se detuvo a Alex Saab como parte de los enablers o los habitadores de Nicolás Maduro. Así que esto es un proceso de años, esto no es un proceso de un día, y ya queda claro que no es sencillo enfrentar una dictadura como esta, que tomó meses de preparación, teniendo ya un plan de hace años, por cierto. Así que lo que les puedo decir es que todo el sacrificio de tantos años, el esfuerzo de tantas personas, no solamente ha valido la pena, sino valdrá. Valdrá cuando sea una transición completa. Y puedo decir con certeza y hasta con cierta satisfacción que Donald Trump, el presidente Donald Trump 45 y 47, no solamente, insisto, es un hombre de palabras, sino un hombre determinado. Cumplió su palabra, acompañó al pueblo de Venezuela y es algo que hay que agradecer. Expresidente, le pregunto, ¿el cese de la usurpación, la transición y las elecciones libres sigue estando vigente en este momento para la realidad de Venezuela? ¿Que era el lema Llegaron, de usted? llegaron de alguna manera. Elegimos a Edmundo González Urrutia, está preso como debe estar Nicolás Maduro. Inicia un proceso de transición ahora. Esto hay que redefinirlo y actualizarlo, porque la transición no está completa. Hay una dictadura interina. No se le reconoce el mandato de Edmundo González Urrutia. Así que, como te decía Juan Carlos al principio, queda trabajo. Es decir, ahora hay que estabilizar el país, y un poco la decisión de corto plazo de los Estados Unidos digamos, trabajar en conjunto con la dictadura interina, tiene que ver con estabilizar y con la conciencia de que la Fuerza Armada, la cúpula de la Fuerza Armada, está secuestrada, forma parte en un grupo grande del crimen organizado, y que este proceso tiene que ser rápido y tiene que ser acompañado por nuestros aliados en este momento. Expresidente, ¿cuál es su opinión sobre haber dejado a María Corina Machado por este momento fuera de este proceso de transición?
Mira, el presidente Trump tiene una opinión, hay una decisión con respecto a la estabilización del corto plazo, una tarea pendiente para la alternativa democrática, que es regresar a Venezuela de manera segura. Como tú sabes, Juan Carlos, y hablando de esa reunión que en el 2020 con el presidente Trump, yo regresé 2 veces. No es sencillo, es una operación compleja que tiene muchos niveles de riesgo. Estoy seguro que María Corina ya está pensando en esto. Tenemos que acompañarla en ese proceso. La mayoría del pueblo de Venezuela respalda a la alternativa democrática, a Edmundo González, a María Corina, a la oposición en este momento que se ha opuesto, valga la redundancia, lo digo de esta manera porque sabes que están los denominados alacranes en Venezuela, es decir, ha sido años de lucha y de resistencia, así que yo creo que eso no debe ser un problema para la oposición, sino un trabajo pendiente con nuestros aliados y la conciencia de que nuestros aliados cumplieron, como te decía, luego de una larga reunión ya hace 5 años y mucho esfuerzo y mucho sacrificio de la alternativa, la primaria que gana María Corina, la elección que derrota a Nicolás Maduro, que a pesar de que fue injusta, logramos demostrar la derrota. Y eso tiene que ver con un proceso que tiene que ver con miles de venezolanos, tiene que ver con la valentía de María Corina, tiene que ver con Edmundo González Urrutia. Así que yo creo que esto es un proceso, insisto. Todos quisiéramos que estuviera ya Edmundo con la banda en Venezuela y empezar ya el proceso de transición, pero un día a la vez con este proceso. ¿Ve usted a María Corina Machado como la próxima presidenta de Venezuela? Mira, no solamente, claro, a ver, hay una oportunidad enorme, en una no tengo duda que tiene la primera oportunidad y reconstruir el país es la Asamblea Nacional, es las gobernaciones, las alcaldías, un equipo de trabajo. Yo creo que esto ya hoy no depende de una persona, María Corina hoy sin duda tiene el liderazgo de todo el país y lo digo con una sonrisa porque reconstruir, imagínate, a ver, y lo pongo en perspectiva para los que nos escuchan en este momento el sistema hospitalario, el sistema educativo, la infraestructura, pero también todo lo que va a depender de los seres humanos. ¿Cómo hacemos una política de incentivos para que maestros, médicos puedan regresar? Hablando solamente de infraestructura, el sistema judicial, todo lo que va a tener que ver con reestructuración de deuda para que las empresas puedan invertir de manera segura y confiada en Venezuela, eso genere empleo. Todo lo que tiene que ver con la Fuerza Armada, que sabemos que una parte hoy sigue cooptada por la dictadura y cómo se reconstruye rápidamente, que genere confianza y seguridad en la gente, cómo un estamento político le da confianza a la gente y creo que tiene que ver sin duda María Corina en primera línea y luego un gran equipo que hay que construir, que hay que apoyar y que esperemos que muchos venezolanos se sumen, sin hablar, por ejemplo, de cómo desmontar el aparato de censura, que va a ser muy rápido, pero hay que reestructurarlo. Muchos nos imaginamos la apertura de Radio Caracas como símbolo de lo que es vencer nuevamente la censura. El trabajo es arduo, así que, como decimos, manos a la obra. Juan, yo recuerdo exactamente el día que usted se proclamó como presidente interino. Esto fue en Centro Plaza, en Caracas. Recuerdo claramente ese día como si fuese ayer. Estaba yo trabajando en Caracas en ese momento y también fui testigo del esfuerzo titánico que usted y el equipo hicieron para a partir de ese momento pues luchar en contra de la dictadura. Se hizo un trabajo enorme que pues, desencadenó muchos años después, pero sin embargo hay muchas personas que hoy día, como dice usted, no sienten que el trabajo dio un fruto como tal y lo acusan a usted de no haber cumplido el objetivo que se prometió en ese momento. ¿Qué se le dice a esas personas que en este momento pues, ven a Juan Guaidó como que no logró el objetivo y sus esperanzas se quedaron en el aire en ese momento? Maduro está preso. Eso, y no es un tema de Juan Guaidó o de A o B, pero sin la pandemia habrían probablemente catalizado algunas cosas. Trump perdió la elección, de hecho. O sea, no solamente que Juan Guaidó tuvo un traspié o los venezolanos, luego vino una invasión en Ucrania, es decir, hay un contexto geopolítico y creo que de alguna manera por mucho tiempo, no solamente los venezolanos, se subestimó la potencia de la dictadura y sus alianzas internacionales con Rusia, con Irán, con Cuba. Esta acción habla de que no se le subestimó más
de que a pesar de los procesos de protesta, de ganar una elección, de volver a ganar una elección, imagínate lo complejo que fue. Ganamos una elección en el 2024, no solamente un interinato en el 2019, 20, 21 y 22. Ganamos una elección, logramos una primaria, está un submarino nuclear en el Caribe, el portaaviones más grandes del planeta, y aún así el delincuente que vemos en pantalla no se entregó, digamos. Lo llevó hasta lo último las consecuencias. Entonces yo creo que eso nos da perspectiva de lo complejo que ha sido todo este proceso para todos los venezolanos. Y de mi parte, ver esa imagen deja claro que no el esfuerzo de Juan Guaidó, sino de millones, valió la pena, porque no solamente fueron los que denunciaron, fueron los que documentaron las violaciones de derechos humanos, fueron las víctimas que tuvieron que narrar una y otra vez la crisis, los que cooperaron con la justicia para recaudar información de Nicolás Maduro. Fue en su momento, en el 19-20, cuando se detiene a Alex Saab, todo el equipo que hizo el trabajo de inteligencia para llevarlo también ante la justicia. Así que, de nuevo, esto ha sido un proceso que todos como venezolanos no solamente celebramos, no solamente por la justicia en sí misma, sino lo que significa para el futuro del país. Tarde, pero llegó. Queda mucho trabajo por hacer. No es una tarea sencilla. Ojalá que lo entendamos, porque la pregunta clave para nosotros como venezolanos es qué aprendimos como sociedad. Sabemos que ya hoy que las cosas no pasan de un día a otro, que los procesos son complejos, son duros. El amor por nuestro país, el arraigo, el respeto a las instituciones, la tolerancia, el no actuar desde el odio, sino desde el amor por nuestro país. Resentimiento destruyó Venezuela, más allá de lo obvio, de la corrupción, de las malas políticas de la dictadura de Maduro y antes de Chávez, pero ellos gobernaron desde el resentimiento y desde el odio. Eso no puede marcar el futuro de Venezuela. El proceso de amnistía general para los que están hoy tras las rejas todavía deben ser liberados de inmediato. Tiene que comenzar el proceso de reconstrucción nacional. Pasa por el perdón, pasa por muchos elementos que vimos en su momento en Chile, que vimos en su momento en Panamá, por cierto, y también incluso en Japón, cuando luego de la Guerra Mundial reconstruyen y en vez de atacar de vuelta a los Estados Unidos luego de bombas nucleares, se volvieron sus mejores aliados. Así que creo que el trabajo que viene en este momento va a ser muy interesante para todos los venezolanos. Ya una última pregunta, expresidente, y este mensaje para la comunidad internacional. ¿Qué mensaje le da usted para los países o las colectividades en el mundo entero que en este momento consideran que la oposición venezolana está celebrando la invasión a Venezuela o un ataque armado sobre nuestro propio territorio? ¿Cuál es el mensaje para esa comunidad internacional? Gracias por la pregunta, porque es muy importante. Yo quiero poner la perspectiva no desde Washington, no desde Berlín, no desde algún otro país, sino desde Caracas, desde Venezuela, desde un venezolano o desde un venezolano en Perú, un venezolano en Colombia que fue expulsado de su país. Decir eso de esa manera, y entiendo, es descontextualizar, es obviar que ganamos una elección en el 2024, es obviar que tenemos años de lucha y de resistencia cívica y democrática, es obviar más de 17 procesos de negociación en los que Nicolás Maduro tuvo la oportunidad de cumplir su palabra o hacer lo correcto, respetar una elección. Es obviar a la Corte Penal Internacional que señala la dictadura de Maduro, es obviar los informes de derechos humanos que reposan en Naciones Unidas, pero también en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Así que no se puede sacar de contexto y hablar de autodeterminación, de soberanía, sin hablar del 28 de julio del 2024, donde Edmundo González Urrutia fue electo presidente de Venezuela con el respaldo de todos los venezolanos y de María Corina Machado. Así que si quieren hablar entonces de la acción a la cual se llevó ante la justicia a un criminal, hablemos de qué herramientas tenemos adicionales para que no pase en Nicaragua, para que no pase en Cuba, para que no pase en Bielorrusia y que las víctimas no sean precisamente el pueblo soberano. Entonces yo creo que, y debo decirlo con responsabilidad, es hipócrita esta posición que obvia nada más y nada menos al venezolano, lo revictimiza de alguna manera cuando todos estamos celebrando que haya justicia en Venezuela. Y cuando digo todos, no solamente venezolanos, podemos hablar con argentinos, podemos hablar con colombianos, podemos hablar con ecuatorianos que hoy celebran que haya justicia en nuestro país. Juan Guaidó, te agradezco enormemente, le agradezco enormemente, expresidente interino de Venezuela, por el tiempo que nos ha dado en DNews.
Es parte de la entrevista con Juan Guaidó, quien habló con nosotros en exclusiva para The News. Le agradecemos una vez más y nosotros continuamos con la información.